¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios, hermanos? A eso hemos venido, a escuchar palabra de Dios. Abramos la Biblia esta noche. Dios les bendiga. Abramos la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17. Para la gloria de Dios. San Lucas 17, versículos 5 y 6. Y dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, su palabra ha sido leída. Es el momento de que usted hable a su pueblo. Ayúdenos, Señor, a través de su Espíritu Santo en la exposición de su palabra. Que su palabra corra y sea glorificada, y que aunque no lo merezco, por su misericordia me ayude y me dé fuerza para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta noche acerca de la necesidad de nuestra fe, de la fe en nuestra vida. La necesidad de la fe en nuestra vida. ¿Cuántos creen que necesitamos fe como hijos de Dios? De hecho, la Biblia dice en el libro de 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, 2 Corintios 5:7 dice: por fe andamos y no por vista. Entonces, por la fe creemos que venimos a la iglesia a encontrarnos con un Dios todopoderoso, aunque no lo vemos, pero sabemos por la fe que está aquí con nosotros. Porque su palabra dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, aquí está el Señor en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando leemos la Biblia, nos podemos dar cuenta que hay muchas historias que nos hablan acerca de la fe. Al leer la Biblia nos damos cuenta que hay muchas enseñanzas que nos hablan acerca de la fe y cómo ponerla en práctica en nuestra vida. Y todos de alguna manera tenemos fe. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, Romanos 12, 3, si me ayuda Mauricio, que a todos se nos ha dado la medida de la fe. Entonces todos tenemos fe. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces todos tenemos una medida de la fe. Lo que pasa es que algunos la tenemos muerta, algunos la tenemos viva, pero la fe hay que ejercitarla, hermanos. ¿Cómo saber si nuestra fe está viva o si nuestra fe está muerta? Una vez yo hice la prueba. Dije, quiero ver si mi fe está viva, si mi fe funciona, basada en la palabra de Dios. Fui a hacer un mandado a una ciudad que se llama Apopa, allá en El Salvador. Y cuando teníamos que regresar para San Salvador de la ciudad de Apopa, está a unos 15 kilómetros de San Salvador aproximadamente, por alguna razón no pudimos abordar el autobús y nos tuvimos que ir en un pick-up, en una troquita, en la parte de atrás. Y veníamos ahí, hermanos, como a los 15 minutos que veníamos viajando por la carretera, en la parte de atrás, agarrados de unas barandas que tenía el pick-up, se vino una gran tormenta y nos comenzamos a mojar. Y yo dije, vaya, nos comenzamos a mojar todos los que veníamos, como 10 personas ahí. Entre ellas venía yo. Y dije yo, bueno, Señor, ahora voy a probar si la fe existe. Voy a probar si yo tengo fe, si mi fe funciona. Su palabra dice en el libro de Juan 14, 13, y que todo lo que orando, Juan 14, 13, Mauricio. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces yo le dije, Señor, tu palabra dice que todo lo que yo pidiera al Padre en tu nombre, tú lo vas a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y me dice a un ladito en la esquina de la troca y dije, Señor, en el nombre de Jesús que se pare la lluvia. Y se paró la lluvia, hermano.
dejó de llover. Y yo dije, yes. Entonces mi fe funcionó. A los que les he contado han dicho, mentira, hermano, simplemente paró de llover. Pero a mí este privilegio nadie me lo quita, que fue la fe en Cristo que yo puse, que fue la que ocasionó el milagro. Entonces, todos tenemos la medida de la fe que Dios nos ha dado. Entonces, y a partir de ahí comencé a querer seguir probando la fe y comencé a orar por algunos enfermos. Algunos se sanaron, otros no se murieron. Simplemente no se sanaron, pero muchos se sanaron, hermanos. Y cuando me daba un dolor de cabeza, antes de pensar en la Advil, la Tylenol o la Ibuprofen, decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, su palabra dice que sobre los enfermos, que soy yo, pondrán las manos y sanarán. Señor, glorifique a su Hijo, sáneme en el nombre de Jesús. Muchas veces me ahorré los 25 centavos de la Tylenol, hermano. Me sané. Y muchas veces tuve que ir a tomar pastillas porque no me sané. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestra fe funciona o no funciona? Probándola. Entonces, hermanos, ¿bajo qué? La porción que hemos leído en esta noche, vamos a hablar bajo qué fundamento los discípulos le dijeron al Señor que les aumentara la fe. ¿Bajo cuál es el contexto? ¿Cómo? Porque es fácil decir que aumentanos la fe y ya. Pero ¿bajo qué circunstancias estaban ellos atravesando para que ellos le pidieran al Señor que les aumentara la fe? Los apóstoles, dice, le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Y para ello vamos a recurrir al capítulo 17 del libro de San Lucas. Capítulo 17 de San Lucas, versículo 1 dice, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos para los cristianos. Es imposible que no tengamos problemas dentro de la iglesia. Es imposible que no hayan adversidades. Es imposible que el diablo no se levante contra nosotros en la iglesia o donde quiera que estemos. Jesús les dice a sus discípulos, imposible, señores, es que no vengan tropiezos. De hecho, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Jesús les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido el mundo. Es imposible. No se hagan la idea que no van a tener problemas porque ya aceptaron a Cristo, porque están en una iglesia. Es imposible que no vengan tropiezos, que no vengan luchas, que no vengan problemas. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿Se da cuenta la razón de los problemas dentro de nuestra iglesia? Es imposible que no vengan. No se puede. Una iglesia sin diablo sería maravilloso. Pero la Biblia dice que en la iglesia está el trigo y la cizaña también. Y los discípulos le sugirieron al Señor que si arrancaban la cizaña, les dijo, no la arranquen porque no se puede arrancar el trigo. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, es imposible, señores, no se hagan la idea que todo va a estar color de rosa. El que me sigue a mí va a tener problemas. Pero ay de aquel, pobrecito, aquella persona por quien vienen los problemas. A lo mejor Dios está hablando conmigo esta noche. Es imposible que no vengan problemas, dijo Cristo, pero ay de aquel por quien viene. Pobrecito, lástima me da, dijo el Señor Jesucristo. Pobrecito esa persona que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y que lo fueran a arrojar allá al muelle de Santa Mónica y lo tienen de cabeza a la mar con una piedra de molino guindada en el cuello, que el juicio que esa persona va a tener, que haga caer a uno de los pequeñitos. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase a la profundo a la mar, que hacer caer a uno de mis pequeñitos, digo Señor. Estamos llegando al contexto por qué los discípulos le dijeron al Señor que les aumentara la fe. Entonces el Señor les dijo, Señor, en primer lugar tienen que entender que es imposible que no vengan los problemas, porque ellos se andaban peleando entre ellos, los discípulos, los apóstoles. Pero hay de aquel, hay es una señal de juicio, de advertencia, hay de aquel, o aquella hermana, o aquel hermano, o aquella persona por cual vienen los problemas, o que sirve piedra de tropiezo. Sería mejor, dijo el Señor, que se ahogue en el mar, porque no es que se vaya a quemar al infierno. Porque mejor le sería a esta persona que sirve de tropiezo, que le pone zancadilla al hermano para que caiga, o a la hermana,
que se tire de cabeza con una piedra de molino al fondo del mar que el castigo que va a recibir. Entonces el Señor les dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Algunos van a decir: ¿para qué vine esta noche? Este hermano va a hablar de los problemas en la iglesia. Pero hay problemas en la iglesia. Hay problemas en la obra del Señor. Entonces el Señor les dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, exhórtale. Y si se arrepiente, perdónale. Pero el problema es que nosotros a veces hacemos lo contrario. Al que peca o nos ofende o nos agrede o lo que sea, lo queremos golpear nosotros. No dejamos que el Señor haga la obra. De hecho, hermano, la Biblia dice: dejar lugar a la ira de Dios. Dice el Señor: mía es la venganza. Dice el Señor: yo pagaré a cada uno según sea su obra. Y es más, si el Señor añade todavía: si tu hermano dice pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y es más, dijo el Señor: si 7 veces al día tu hermano peca contra ti, y 7 veces al día viene contra ti diciendo: me arrepiento, perdónale. No dice: véngate tú mismo. Los discípulos fueron a predicar a una ciudad con el Señor que se llama Samaria, y como no les aceptaron el mensaje, dice: Señor, danos permiso que oremos y que llueva fuego del cielo contra esta gente malvada y pecadora. Y Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu tienen. Si el Hijo del Hombre no ha venido a matar a las almas, a condenar a las almas, no ha venido a salvar las almas. Entonces, si tu hermano, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viene contra ti y te dice: me arrepiento, el consejo que el Señor da: perdónale. Qué difícil es tener que pedir perdón, ¿verdad, mis hermanos? Pero la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y el que se enaltece, el que dice: vaya a pedirle perdón a Dios, a mí no me venga a pedir perdón, yo no soy Dios para perdonarlo. Hágase un lado mejor. La soberbia, dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Wow. Entonces cuando el Señor dijo que 7 veces al día había que perdonar, a nosotros nos ofenden una vez o nos hacen daño una vez, ya nos volvemos por la segunda, hermano. Pero aquí dice: si 7 veces al día tu hermano peca contra ti, si un sábado un hermano peca contra nosotros 7 veces al día, y las 7 veces dice: hermano, discúlpeme, me equivoqué, perdónale. Es lo que está diciendo Jesús, la palabra de Dios de la que estamos hablando ahorita. Cuando el Señor les dice: si 7 veces peca contra ti, 7 veces se arrepienta, perdónale. Entonces, al unísono, los apóstoles dijeron: Señor, si así está la cosa, aumentanos la fe. Porque para poder perdonar, para poder pasar por alto el oprobio, para poder pasar por alto la ofensa, es necesario tener fe. Y los discípulos, aunque tenían la medida de la fe que les había dado el Señor, no la tenían ejercitada. La tenían para otras cosas, pero no para perdonar. Entonces es la importancia de la fe en nuestra vida. Entonces todos dijeron: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren que en esta noche Dios nos aumente la fe, hermanos? Antes de que nos aumente la fe para ir a hacer milagros, sería lo lindo, maravilloso que Dios nos aumente la fe en cada uno de nosotros para poder perdonar, si es que nos han ofendido o si es que nosotros hemos ofendido a alguna persona. A más de alguna persona Dios le está hablando esta noche, posiblemente sea yo esa persona. Porque yo le decía al Señor en oración en la madrugada: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? Si todos son teólogos ahí, todos son eruditos de la Biblia, son rabinos, Gamaliel se queda pachito en la iglesia de Hollywood. ¿Pero qué les hablo? Y hace más de 15 días, 20 días que yo venía preparando este mensaje. Entonces, hermanos, como Pedro escuchó que Jesús dijo que 7 veces había que perdonar,
En el libro de San Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, dice San Mateo 18, 21 y 22, dice Pedro, se le llama al Señor aparte, Señor, venga un ratito, ¿me permite un ratito? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Como ya había oído, ¿verdad, pastor? Que el Señor había dicho 7 veces, le dice, ¿hasta 7 debo perdonar al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, Pedro, le dijo el Señor, no hasta 7, aún 70 veces 7 debes de perdonar a tu hermano. Como dicen los de República Dominicana, esto es un relajo, ¿verdad, pastor? Esto está relajando. ¿Cómo que voy a perdonarle 70 veces 7? Hagamos la operación matemática. 70 por 7, 490. 490 entre 4 sábados que tiene el mes, o sea, me da un total como 122 ofensas. Entonces, 122 veces puede venir una persona a ofenderme cada sábado y yo tengo que decirle, te perdono. Para que Dios me perdone a mí, porque la Biblia dice, si vosotros no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros sus ofensas. Cuando Jesús les da el modelo del Padre Nuestro, les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, su voluntad en los cielos como en la tierra. Y perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el problema es que podemos repetir el Padre Nuestro, pero en la práctica no queremos perdonar. Cuando uno dice en la Biblia, Jesucristo en la cruz del Calvario, después de le habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían humillado, lo habían escupido, le habían hecho todo lo que sufrió el Señor. Las últimas palabras que el Señor dijo, Padre, perdónalos. No los mates, Padre mío. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero usted y yo sí sabemos lo que hacemos, porque tenemos la Biblia. Entonces, mis hermanos amados, es importante la fe para poder perdonar. Los discípulos sintieron la necesidad que Dios les aumentara la fe para poder perdonar a su hermano cuando pecaba contra ellos. Es imposible que no vengan problemas, que no hayan dificultades, adversidades entre nosotros los hijos de Dios. Pero el llamado de Dios en esta noche es que sepamos perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Hablando de la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, dice el apóstol San Pablo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la seguridad de que Dios lo hará. Y es importante hablar de la fe, hermano, porque la Biblia dice en el versículo 11:2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? A los antiguos tales como Abel. Dice la Biblia que Abel por la fe alcanzó buen testimonio cuando llevó un mejor sacrificio por la fe ante Dios y Dios miró con agrado el sacrificio de Abel antes que el sacrificio de Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto por Dios para no ver muerte, pero antes de ser traspuesto al cielo por Dios, dice la Biblia que dio testimonio de haber agradado a Dios. 65 años, dice la Biblia, tenía Enoc cuando tuvo a su hijo Matusalén. Y después de que tuvo a Matusalén, vivió Enoc 300 años y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Nosotros caminamos un año, caminamos un sábado, caminamos 15 días con Dios y ya le andamos dando la vuelta, ya queremos echarnos para atrás, ya queremos tirar la toalla. Pero Enoc caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Vivito y coleando para el cielo. Por la fe Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no vaciló. Por la fe, dice la Biblia, que salió para encontrar una ciudad. Salió por la fe sin saber a dónde iba, solo creyendo en la promesa. Entonces por la fe dieron, y así podíamos hablar de Moisés, de José, de Jacob, de todos los hombres que están en el Salón de la Fama del capítulo 11 de Hebreos. Ahora, un concepto de qué es la fe en términos humanos. La fe es un conjunto de creencias de alguien
de un grupo o de una religión o de una multitud de personas. La fe, en términos humanos, es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una religión o de una multitud de personas. La fe es confianza que se tiene de alguien o de algo. Ejemplo, hay personas que tienen fe en un médico, otras personas que tienen fe en un abogado, y nosotros como cristianos debemos tener fe en nuestro Dios. Elena G. de White dijo estas palabras: la fe significa confiar en Dios, creer que Él nos ama y sabe lo mejor que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Proverbios dice: te mostraré el camino por el cual debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, hablando de la fe, ¿cómo se puede obtener más fe? ¿Cómo podemos aumentar la medida de fe que tenemos? La Biblia dice, Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? ¿O cómo podemos aumentar nuestra fe? Escuchando la palabra de Dios. Así pues la fe es pues la fe. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se consigue más fe? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no practicamos la palabra de Dios, tendremos siempre una fe pequeñita o una fe muerta, una fe inactiva. Porque dice la Biblia claramente, así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso el mismo escritor de los Hebreos aconseja, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué necesitamos la fe, hermanos? Porque la fe es la única que vence al mundo. La fe, por medio de la fe podemos vencer el pecado. 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios. Por eso es que Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que hemos nacido de Dios, nuestra fe. 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que por la fe cree que Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Juan 2:15 al 17 dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. Y por la fe podemos vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que un día miércoles como hoy se acerca a Dios, crea que le haya. Si no cree eso por la fe, pues ¿a qué vino a perder el tiempo? Crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablando de buscar a Dios, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos creen que necesitamos de que Dios aumente nuestra fe, hermanos?
Bendito sea el nombre del Señor. Voy terminando con un pasaje rapidito, en 5 minutos voy a tratar que se encuentre en el libro de Marcos, capítulo 5, 24 al 35. Capítulo 5 de Marcos, versículos 24 al 34. Y es la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que Jesús iba con Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga de Capernaum y le había invitado a que fuera a su casa y que sanara a su hijita de unos 12 años porque estaba agonizando. Jesús de muy buena gana dijo: voy contigo, Jairo, vamos a sanar a tu hija. Y iba una gran multitud y le apretaban, dice la palabra de Dios. Pero cuando Jairo iba muy feliz porque el maestro le acompañaba. Pero cuando iban por el camino, tuvieron un contratiempo, hubo un alto en el camino. La turba se detuvo porque una mujer, dice la Biblia, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había ayudado. Antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le aumentó su fe, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por entre medio de la multitud y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan siquiera tocare el borde de su vestido, seré salva. Entonces, la turba iba, la caravana de gente iban a la casa de Jairo, pero de repente se interrumpe, se detiene la caravana, porque una mujer enferma, una mujer que había sufrido mucho, tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre, estaba enfermita. Pero alguien le dijo: mire, señora, ahí viene Jesús de Nazaret, va para la casa de Jairo. Si usted va, yo creo que él la puede sanar. Y la mujer le escuchó de buena gana. Ha sanado a otros en Jerusalén, en Capernaum, en muchos lugares ha hecho milagros el Señor. La puede sanar. Entonces ella, cuando oyó hablar de Jesús, dijo: hoy es mi día, hoy voy a ir. Y la palabra del Señor dice que vino y tocó su manto. Y cuando tocó el borde del vestido de Jesús, dice la Biblia, sintió que quedó sana de aquel azote. Sintió que el flujo de sangre se le secó en su vientre, se le secó y se sintió sana de aquel azote. Entonces Jesús, cuando se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? A ver, aquí hay una persona que me ha tocado. Y los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo que quién me ha tocado? La multitud te aprieta. ¿Tú estás diciendo quién me ha tocado? No, dijo el Señor, es que yo he sentido que virtud ha salido de mí. ¿Dónde está esa persona? Y dice la Biblia, en el versículo 38, Marcos 5:38. Entonces la mujer, temiendo y temblando, vino frente a él y le dijo toda la verdad. Temiendo y temblando, vino ante él, se postró a sus pies y le dijo toda la verdad. Me imagino que la mujer le dijo: Señor, yo fui la que te toqué. Para mí no había esperanza, los médicos me engañaron, me robaron mi dinero en tratamiento y nunca me ayudaron. Pero yo, cuando escuché hablar de ti, yo tuve fe que tú me ibas a sanar. Y aquí estoy, Señor. Le dice que le dijo toda la verdad. A diferencia de nosotros, que cuando vamos ante Jesús, muchas veces no le decimos toda la verdad. Pero ella le dijo toda la verdad. Y cuando le dijo toda la verdad, entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. Alabado el nombre de Jesús. Ella iba que Dios la sanara de su enfermedad y se llevó doble bendición. Obtuvo la salvación y obtuvo la sanidad. 12 años sufrió del tratamiento de la medicina y no le pudieron ayudar, pero cuando vino Jesús y le dijo toda la verdad, cuando vino Jesús, cuando se llenó de fe y vino Jesús por lo que oyó que dijeron de él, obtuvo su sanidad. Por eso dice la Biblia que Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Terminamos. Cuando Jesús va para Jerusalén, para Jericó, saliendo de Jericó se encuentra que estaba Bartimeo sentado junto al camino, mendigando. Y cuando oyó de Jesús, que dijo: ¿qué es lo que viene? Esa procesión de gente que viene.
Es que ahí viene Jesús, el que sana a los enfermos. Ahí viene Jesús, el que liberta a los endemoniados. Ahí viene Jesús, el que hace milagros. Cuando oyó de Jesús, dijo, hoy es mi día, dijo Bartimeo. ¿Y qué dijo Bartimeo cuando vio que venía Jesús? Comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, no molestes al maestro, va deprisa para Jericó. Pero él gritaba más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y él clamaba más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dijo el Señor se detuvo y dijo, llamen a ese que me está llamando. Entonces fue la gente y le dijo, date prisa, levántate, el maestro te llama. Y Bartimeo dice que arrojando su capa, agarró su bastón y comenzó a apartar gente con el bastón, ahí voy, y llegó a donde estaba Jesús. Y cuando estaba frente a Jesús, Jesús le dice esa palabra, ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Bartimeo le dice, Señor, que recobre la vista. Jesús le dice, Bartimeo, hijo mío, vete, tu fe te ha hecho salvo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino por la fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que acercan a Dios crean que le hayan y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren que Dios les aumente la fe? ¿Pueden levantar la mano los que quieren que Dios les aumente la fe? Yo necesito que Dios me aumente mi fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Ya vas a ver, me lo voy a desquitar un día. Pero ahora el Señor nos manda a nosotros no a vengarnos nosotros mismos, sino a perdonar. Es duro perdonar cuando lo ofenden. Pero si vamos de rodillas y le pedimos al Señor, sí se puede, con la ayuda de Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe para poder perdonar al que nos ofende. Y que le dé fe al que ofendamos nosotros, que le dé fe para que nos perdone. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Su palabra, Señor, ha sido predicada. Creo que ha quedado claro, Señor, la necesidad de la fe en nuestra vida como hijos suyos. Sus discípulos la necesitaron. Nosotros no somos la excepción. Los problemas los tenían ellos también y nosotros los tenemos también hoy en día. Señor, ayúdenos. Auméntenos la fe, Señor, para que cuando llegue la tribulación, el problema o la adversidad, recordemos este mensaje y podamos perdonar. Porque usted ha dicho claramente que si perdonamos a los hombres sus ofensas, usted perdonará las de nosotros también. En el nombre de Jesús, bendiga a su pueblo. Llévelos con bien a sus hogares y guárdelos como a la niña de sus ojos, Señor, bajo la pluma de sus alas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos.